buenas noches a todos, medios de comunicación, vecinos y vecinas que nos ven a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, señoras y señores concejales. Esta noche también nos acompaña, además, como siempre, del secretario, el interventor municipal, ya que llevamos diferentes asuntos de materia económica relacionados con la gestión económica del Ayuntamiento, y entonces está aquí presente por si es necesario aclarar cualquier cuestión que pueda surgir. Comenzamos con el orden del día de este pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. El primer punto es aprobación, si procede, del borrador del acta del pleno ordinario del 28 de julio de 2020. ¿Se aprueba el acta? Sí, se aprueba el acta. Sí. ¿José Pedro? Sí. Vale, pues queda aprobada. Segundo punto, dar cuenta de los decretos de alcaldía y otras concejalías del número 2396 de fecha 21 de julio de 2020 al número 3125 de fecha 10 de septiembre de 2020. Esto, como siempre, es dar cuenta y disponen todos los decretos, todos los miembros de la corporación, para su conocimiento. Y pasamos al tercer punto, dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2019, evaluación de estabilidad y regla de gasto. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas noches a todos y a todas. En relación a la liquidación del presupuesto del año 2019, tenemos que decir que es una parte importante que conforma la cuenta general y que deberá dictaminarse en los próximos días con la convocatoria de una comisión especial de cuentas, junto con el resto de documentación de esta cuenta general, como es la memoria explicativa, el balance y otros documentos que, como digo, hacen la totalidad de esta cuenta general. El dar cuenta hoy básicamente de los dos informes de intervención, el informe número 168 y el 169. El 168 tiene que ver con la liquidación del presupuesto del año pasado y el informe de intervención 169 tiene que ver con la evaluación de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. A continuación, pues voy a desgranar las partes que he considerado más importantes de estos informes. Vamos a hablar de magnitudes presupuestarias. La primera de ellas, que es la que establece el resultado presupuestario, tenemos que decir que, ya entrando en materia para desgranar los resultados del presupuesto, y según el estado de liquidación, en función de los datos aportados por la intervención municipal, según el informe 168, se observa que el resultado presupuestario es ligeramente negativo por valor de 49.222,97 euros. Es la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas. Esta diferencia no es el dato definitivo, ya que hay que realizar una serie de ajustes contables para llegar al resultado presupuestario. Ajustes contables que tienen que ver con las obligaciones reconocidas, con los créditos gastados que han sido financiados con el remanente de tesorería, es decir, el dinero que hemos utilizado en el año 2019 en el remanente de tesorería, que asciende a 1,4 millones de euros. De esos 1,4 millones de euros, 781.000 euros corresponden a inversiones financieramente sostenibles, la pista de atletismo, la Casa de Cultura, el auditorio y un programa de presupuestos participativos en la pedanía de la Costera. También incluyen los gastos hasta totalizar el 1,4 millones que he indicado, 360.000 euros del acuerdo con Socamex estaba pendiente de cumplir y que se cumplió el pasado año, y el resto, 290.000 euros, corresponden al resto de inversiones de proyectos en infraestructuras. También tiene que ver con las desviaciones de financiación del ejercicio, tanto positivas como negativas, derivadas de los gastos con financiación que está afectada, que tiene su origen en una subvención. A modo de ejemplo, para que sea entendible, los gastos en las inversiones que se han ejecutado en el ejercicio 2019 y que su financiación como ingreso se contabilizó en el ejercicio anterior o anteriores, o al contrario, financiación que se ha contabilizado este año 2019 y no se ha llegado a ejecutar la inversión todavía dentro del mismo año. El resultado de todo ello, en este caso el resultado ajustado, es de 2.758.523,94 euros.
Es el mejor dato de la serie histórica desde el año 2015. Como segunda magnitud, el informe, de manera pormenorizada, también indica el remanente de tesorería. El remanente de tesorería, lo que todos conocemos como los ahorros acumulados del ayuntamiento, refleja la solvencia real de la entidad local y está integrado por la suma, primero, de los fondos líquidos, es decir, el dinero en las cuentas de las entidades de crédito. En este caso, a 31 de diciembre del año 2019 era de 10.147.638,12, 1,7 millones de euros menor en comparación con el año anterior, y esto es debido fundamentalmente a lo que ya he indicado, en lo que se ha invertido durante el año 2019 en relación a los 1,4 millones de euros que se han utilizado con cargo al remanente de tesorería. También conforma el remanente los derechos pendientes de cobro que tiene el ayuntamiento, que en este caso son mayores en 687.000 euros en comparación con los del año 2018. También hay que tener en cuenta las obligaciones que tiene el ayuntamiento pendientes de pago. En este caso son menores que las del año 2018 en algo más de 340.000 euros. También hay un ajuste relacionado con las partidas pendientes de aplicación, que sigue la tendencia positiva en comparación con el año anterior, al igual que el resto de magnitudes, hasta ahora, con excepción de los fondos líquidos y por las razones que he expresado. Y llegado a este punto, el importe de remanente de tesorería total es de 25.611.241,29, inferior en algo más de 500.000 euros al año 2018. De conformidad con las normas contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración local, así como a lo que disponen las bases de ejecución de nuestro presupuesto municipal, se ha estimado como saldo de dudoso cobro, son partidas, importes de difícil o imposible recaudación, por importe de 19.302.966 euros, que hay que descontar del importe del remanente de tesorería total, así como 1,4 millones de euros de excesos de financiación afectada, cuyo importe es menor en comparación con el año 2018. El resultado del remanente de tesorería para gastos generales es de 4.841.737,63. Llegados a este punto, es de reseñar lo indicado por la intervención municipal en su informe, en el que se pone de manifiesto que debe seguir procediéndose a una depuración total de los saldos de las cuentas de operaciones no presupuestarias, así como de las cuentas de cobros y pagos pendientes de aplicación, pues por su naturaleza han de tender a contener operaciones por espacios breves de tiempo y no permanentes, y se arrastran saldos de ejercicios anteriores que, una vez detectados, han de ser analizados y corregidos. Por tanto, esperamos que durante las próximas semanas y dentro de este año 2020 se vaya realizando dicha depuración con el objetivo de que dichas partidas reflejen unos importes correctos de la situación de esas partidas que condicionan finalmente el saldo del remanente de tesorería para gastos generales. En este sentido, también hay que indicar que las estimaciones realizadas por la Tesorería Municipal, conjuntamente con la intervención para calcular el importe de los saldos de dudoso cobro, han experimentado un aumento muy importante con respecto al año 2018, en concreto un 22,16%, equivalente a 3,5 millones de euros. Este es el motivo fundamental por el que el remanente de tesorería es sensiblemente menor en comparación con el de la cuenta general del año 2018. Por primera vez se adjunta un informe de tesorería municipal con el detalle de dichos saldos de difícil o imposible recaudación y que va en la línea que hemos ido manifestando en estos últimos años de poner al día el trabajo de depuración contable de aquellos datos que a criterio técnico, tesorería e intervención, hubiera que actualizar y que refleje una imagen real de la situación. En este caso concreto, de los saldos de dudoso cobro, la diferencia entre dichos saldos de 2018 y 2019 estriba en los porcentajes aplicados de dudoso cobro. Una vez calculado lo cobrado en el año 2018, se detecta que están muy por debajo de lo estimado inicialmente,
y, por tanto, en este año 2019 se ha hecho un recálculo porcentual ajustado a la recaudación real y dando como resultado un aumento de casi el doble en el porcentaje estimado de saldo de dudoso cobro para el año 2019 en relación con el año 2018. En resumen, la estimación que se hizo en el 2018 estaba muy por debajo de lo que realmente se ha recaudado. Tal y como he indicado, con el trabajo que viene realizando de manera coordinada la Tesorería y la Intervención, se irán ajustando las estimaciones para que se aproximen al resultado final de cada ejercicio. Para terminar la explicación del remanente de tesorería para gastos generales, me remito nuevamente al informe de intervención que de manera literal dice: la cuenta 413 de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto refleja un saldo de 327.248,95 euros, derivado principalmente de que a 31 de diciembre de 2019 no existía contabilidad por el ataque informático sufrido en el mes de noviembre de ese año, por lo que se quedaron operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Además, al cerrarse el año en este mes de septiembre de 2020, se han podido imputar a la cuenta 413 más operaciones por gastos realizados en 2019, que de haberse cerrado en el mes de marzo se habrían imputado a este año presente del año 2020. Estamos hablando fundamentalmente de los extrajudiciales. En este caso hemos llevado 3 extrajudiciales y a lo largo de las semanas próximas tendremos muy posiblemente que llevar algún extrajudicial más de facturas que están pendientes. La ley establece que todas las facturas pendientes de aprobación a 31 de diciembre deberán incrementar el saldo acreedor de la cuenta 413. El importe indicado van incluidos los 3 extrajudiciales, lo que les acabo de decir, por valor de 261.000 euros y otras facturas que, como digo, repito, se llevarán para próximos plenos. Junto al importe de la cuenta 413 también hay que deducir el saldo del remanente de tesorería, el importe correspondiente a otra cuenta llamada acreedores por devolución de ingresos, que asciende en este caso a 41.175,56, cantidad bastante inferior a la del año 2018. El resultado de tesorería ajustado, en este caso, no viene en el informe de intervención. En este caso, el resultado de tesorería ajustado, insisto, es de 4.473.313,12 euros. La siguiente magnitud que analiza el informe del señor interventor es el endeudamiento. Literalmente dice en la línea de ejercicios anteriores, que recordamos aquí desde el año 2015, el Ayuntamiento no tiene deudas pendientes con entidades financieras, por lo que no requiere la autorización del órgano de tutela financiera para concertar operaciones de crédito. Otra magnitud que se tiene que establecer es el ahorro neto. El informe de intervención literalmente dice que es la diferencia entre los derechos que se han liquidado, que tenía el Ayuntamiento, por los capítulos del 1 al 5 en los ingresos. Estamos hablando de los impuestos directos, estamos hablando de los impuestos indirectos, de las tasas y precios públicos y otros ingresos, de las subvenciones corrientes que recibe el Ayuntamiento, de los ingresos patrimoniales, también con deducción de las subvenciones de capital. Las subvenciones, por ejemplo, que tienen que ver con inversiones. A esto hay que deducir aquellos ingresos que están afectados por operaciones de capital, así como las cuestiones de ingresos extraordinarios y de las obligaciones reconocidas, por capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos. En este caso, los gastos, los capítulos más importantes, como todos ustedes saben, el capítulo 1, que es el gasto de personal, el capítulo 2, que es el más grande en cuanto a importe, que son los gastos corrientes en bienes y servicios, y las subvenciones corrientes, en este caso son las subvenciones que el Ayuntamiento concede a entidades. Excepto, también deja claro que no se tienen en cuenta las de carácter extraordinario. En términos coloquiales, podemos decir que el ahorro neto representa el margen que tiene el Ayuntamiento al subir y bajar la persiana. En este caso, dicho margen positivo es de 3.041.691,21 euros. Es el mejor dato de los últimos 5 años. Por último, el informe
de la ejecución del presupuesto, elaboración de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y el cumplimiento del suministro de la información. Según el informe de intervención, el literal, por tanto, el análisis del cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria debe realizarse una vez aprobada la liquidación del presupuesto de la entidad local y a partir de ese momento se emitirá informe independiente para analizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera y comercial, en los términos previstos en la ley. En este caso, mediante decreto 3.321/2020, la señora alcaldesa resuelve, primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Alhama de Murcia correspondiente al ejercicio 2019 en los términos que aparecen en los listados que se ajustan al expediente y que todos ustedes tienen. 2. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre en cumplimiento de lo previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es lo que estamos haciendo esta noche, dar cuenta. Y 3. Remitir copia de la liquidación aprobada a los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma. Termina el informe de intervención a modo de conclusión que debe seguir procediéndose a una depuración total de los saldos de las cuentas de ejercicio cerrado, de operaciones no presupuestarias, así como de las cuentas de cobros y pagos pendientes de aplicación. Se ha comprobado que se arrastran saldos de ejercicios anteriores que una vez que han sido detectados van a ser analizados y corregidos, lo que se reflejará en la liquidación del ejercicio actual de este año 2020. La insuficiencia de medios cualificados, unido al trabajo añadido este año de reconstrucción de toda la contabilidad del ejercicio 2019, no ha permitido afrontar esta ardua tarea de revisión de apuntes contables de ejercicios anteriores de forma completa, por lo que a lo largo del ejercicio 2020 se continuará con la misma. El tenor literal leído del informe del señor interventor. La segunda parte del dar cuenta tiene que ver, como ya le he adelantado, sobre la evaluación de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2018. Está incluido en el informe 169 y para empezar a desgranar y a explicar la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, tenemos que hablar del principio de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, lo establece la legislación en este caso y, como he dicho anteriormente, la liquidación ha sido aprobada mediante decreto de alcaldía. Como segundo punto, la evaluación, el cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria. Ese es el punto más denso del informe de intervención y el que voy a explicar a continuación. Para calcular la estabilidad presupuestaria obtenemos en primer lugar el saldo no financiero, ya lo habíamos hablado antes, son los derechos reconocidos netos que tiene el ayuntamiento y las obligaciones que tiene. En este caso da un saldo negativo de algo más de 49.000 euros, pero a este saldo hay que hacer una serie de ajustes contables. El primer ajuste hay que comparar los derechos que tenemos reconocidos con los ingresos netos cobrados de manera efectiva, tanto del ejercicio corriente como de ejercicios anteriores. El saldo arroja un importe negativo de ajuste de 1.210.000 euros aproximadamente. En segundo lugar, hay que comparar también el saldo de la cuenta 413, las facturas que están pendientes de aprobación, que arroja también un saldo negativo de 145.000 euros. El tercer ajuste que hay que hacer es comparar el saldo de la cuenta de devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto. En este caso da un saldo positivo de 120.000 euros aproximadamente. Y el ajuste número 4 tiene que ver con operaciones de carácter atípico. Arroja un saldo positivo también de 313.000 euros aproximadamente. En el ejercicio anterior, el año 2018, con ocasión de la evaluación de la estabilidad y de la liquidación del presupuesto, lo que se hizo hace un año, se advirtió por la intervención a los efectos de la posible utilización del superávit en inversiones financieramente sostenibles, que de ese 1.053.000 euros de superávit obtenido en el año 2018, 680.000 euros se debían a dos ingresos por plusvalías que se encontraban recurridos por no suponer incrementos reales del valor, por lo que en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional en esta materia era más que probable su devolución, y de ahí que se aplicara un ajuste, en este caso en el año 2018 negativo, a los efectos del empleo del superávit, quedando un superávit neto de 373.000 euros aproximadamente, que como todos ustedes saben, se están destinando a inversiones financieramente sostenibles. Finalmente, de esos 680.000 euros, a lo largo de este ejercicio se han devuelto 367.000,
por lo que hay que realizar un ajuste, en este caso positivo, de la cantidad que no se ha tenido que devolver y que son 313.000 euros. Teniendo en cuenta el saldo financiero más los 4 ajustes que les acabo de referir, el dato es un déficit, una necesidad de financiación de 970.788,71 euros. Según indica el informe de intervención, recuerda lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012, dice el siguiente literal: en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto, con el contenido y alcance previsto en este artículo. Sigue exponiendo el señor interventor en su informe, literal: en el caso de que nos ocupa, como bien refleja el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2019, el déficit no es estructural, sino que se debe a actuaciones de carácter coyuntural, derivadas fundamentalmente de modificaciones de crédito financiadas con remanentes de tesorería afectados, sin dichos desfases presupuestarios que no caben repetirse por similar magnitud en el ejercicio siguiente, en este en el que estamos, ni deben convertirse en algo habitual. La corporación habría reflejado un superávit, es decir, una capacidad de financiación de algo más de 400.000 euros. Hay que recordar también el ritmo e intensidad de inversiones que llevamos realizando desde el año 2015, con el objetivo de ampliar y mejorar infraestructuras y movilidad, así como de proporcionar una mayor calidad de vida a nuestros vecinos. A modo de ejemplo, en el presupuesto 2019 había presupuestados 1,2 millones de euros para inversiones y finalmente la ejecución de estos ha sido cerca de 3,5 millones de euros. Lógicamente, no son proyectos del año 2019, sino que vienen de años atrás, gracias a los proyectos en inversiones financieramente sostenibles que se han podido llevar a cabo, en parte gracias a los superávit que se han ido obteniendo y de otra a la conformación de los distintos presupuestos municipales. Sigue exponiendo el señor interventor de manera literal que el plan económico financiero a aprobar por el Ayuntamiento podría limitarse a reflejar las citadas causas, garantizando que no hay necesidad alguna de implementar medidas correctoras, pues con la ejecución ordinaria del presupuesto siguiente, en el que estamos inmersos de 2020, se permitirá llegar a la senda de equilibrio cumpliendo con la estabilidad y regla de gasto. Así pues, a juicio de quien suscribe, no sería necesaria la adopción de medidas adicionales algunas a las ya contempladas en el actual presupuesto del año 2020. Y para terminar, la información sobre la estabilidad presupuestaria, y sigo leyendo el tenor literal del informe: sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento, dado que han cambiado las magnitudes en las que se otorgaron los informes relativos al 7.4 de la Ley de Base del Régimen Local, deberá solicitar y obtener de nuevo los citados informes en sentido favorable para poder ejercer las competencias que no son propias, lo que conocemos como competencias impropias, así como volver a valorar y evaluar cualquier otra actuación o acuerdo adoptado por el Ayuntamiento que haya sido o que esté supeditado al cumplimiento de la regla de estabilidad o de la regla de gasto. La tercera cuestión y última que tiene que ver con el informe de intervención es la evaluación y cumplimiento del objetivo de regla de gasto. La ley, además del requisito del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria que acabamos de ver, el equilibrio entre los ingresos y los gastos con los ajustes legales correspondientes que hemos indicado, exige limitar los gastos aún más respecto a los ingresos reales y, por tanto, estamos en presencia de otra vuelta de tuerca más, aún más restrictiva. El límite de la regla de gasto para el ejercicio 2019 es de 16.958.853. En este ejercicio 2019 hemos sobrepasado dicha cantidad por el importe de 280.338,71 euros. En la determinación del cálculo de la regla de gasto, para llegar a calcularlo, se parte del gasto computable del año 2019, es decir, las obligaciones reconocidas netas, y se realizan también una serie de ajustes. El primero de ellos son
los fondos finalistas, es decir, las subvenciones que recibe el ayuntamiento. También se tienen en cuenta las inversiones que se han realizado con cargo al PMS, al Patrimonio Municipal de Suelo, las ejecuciones subsidiarias que se han realizado, fundamentalmente el Condado de Alhama, y en este caso las inversiones financieramente sostenibles que son a la baja y el caso de la cuenta 413 que ha sido al alza. Dos cuestiones a tener en consideración que hubieran dado como resultado el cumplimiento de la regla de gasto tal y como indica el señor interventor en su informe. Leo literal: no se practica el ajuste de menor gasto por 700.000 euros previsto en la aprobación del presupuesto 2019 relativo a la enajenación de la parcela al haberse producido el acto administrativo de liquidación del derecho en el ejercicio 2020. Y dos, hay que tener en cuenta que sin el desfase producido por la realización de gastos con remanente de tesorería para gastos generales, excluidas las inversiones financieramente sostenibles, que ascienden a 650.000 euros, entre ellos el gasto coyuntural también derivado del acuerdo con Socamed de 360.000 euros, la regla de gasto se habría cumplido en 370.000 euros aproximadamente. Ello manifiesta también que el incumplimiento de la regla de gasto no es estructural. Hay que reseñar también que de haberse contabilizado la venta de la parcela en el año 2019, el déficit hubiera sido menor en esa misma cantidad de 700.000 euros. Conclusión del informe de intervención, dos titulares que nos marcan la hoja de ruta. Una de ellas, al no derivarse los incumplimientos de situaciones estructurales sino coyunturales, el plan económico financiero a aprobar a juicio de quien suscribe se podrá limitar a reflejar las citadas causas del incumplimiento, garantizando que no hay necesidad alguna de implementar medidas correctoras adicionales a las ya contempladas en el presupuesto de este año 2020, pues con la ejecución ordinaria del mismo se permitirá llegar a la senda de equilibrio presupuestario cumpliendo la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Y dos, el plan económico financiero será presentado ante este Pleno, en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, es decir, desde la fecha de este informe, que es de 24 de septiembre. El plan deberá ser aprobado por el Pleno en el plazo máximo de 2 meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de 3 meses desde la constatación del incumplimiento. Firmado, señor interventor, 24 de septiembre de 2020. Por tanto, seguiremos las premisas marcadas en el informe de intervención para seguir y realizar en este plan económico financiero con el alcance que ha indicado la intervención municipal. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Verdes. Sí, voy a ser muy breve y voy a incidir en lo que nuestro grupo viene resaltando en las últimas liquidaciones. El señor concejal nos ha hecho una comparativa o ha hecho referencia a los últimos 5 años y yo creo y venimos manifestando lo preocupante que resulta el incesante aumento de los saldos de dudoso cobro, que, como él mismo acaba de decir, ya está en 19,3 millones de euros. Si nos remitimos a los últimos 5 años, hasta 2015, nos podríamos remitir más atrás si quisiéramos, pero bueno, por hacer una referencia similar a la que ha hecho él, hemos duplicado sobradamente estos saldos de dudoso cobro. Y cuando hace referencia a la depuración, pues todavía resulta más preocupante cuando en los datos que se nos facilitan, tenemos pendientes de cobro 31 millones de euros en los últimos 6 años, de 2014 a 2019, serían 10 millones y medio, de los que se prevén cobrar 600.000. Yo creo que estos son datos para que nos diera un poco de vergüenza. Yo no lo sé dónde está el fallo, pero 19 millones de euros de saldos de dudoso cobro y de los cuales en los últimos 6 años sobre 10 millones tenemos previsto cobrar 600.000, a alguien
debería darle vergüenza. Y en cuanto al informe de estabilidad presupuestaria, después de todo su mare magnum de cifras, aquí las conclusiones, independientemente de serie de supuestos y justificaciones, las conclusiones son de que se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en 970.000 euros y se cumple el objetivo de la regla del gasto en 280.000. Muchas gracias. El portavoz de Vox. Nosotros vamos a esperar a debatir todo esto en la comisión específica para esto y en el siguiente pleno, que es donde vendrá. Portavoz de Ciudadanos. Nosotros, en un principio, como ya dijimos en las comisiones informativas, nos esperaríamos a tener los datos cerrados, pero sí que es verdad que, está el tema de los remanentes de tesorería y que se han disminuido considerablemente en 3 millones de euros y prácticamente todo viene de las obligaciones o de los saldos de dudoso cobro. Entonces, creo que nos deberíamos de replantear el hacer un inciso bastante profundo en esta materia, como también ha comentado el señor concejal de Izquierda Unida, porque los saldos de dudoso cobro se están comiendo lo que es el remanente de tesorería y, aparte de eso, son unas deudas con las que el Ayuntamiento podría estar haciendo otras gestiones para poder aportarlo a nuestros ciudadanos y, sin embargo, se están quedando ahí pendientes. Tiene que haber algún error, algún fallo en algún sitio, tiene que haber algo en lo que estos saldos de dudoso cobro puedan ser cobrados o por lo menos reembolsados en alguna parte. Yo entiendo que aquí hay una parte importante que está judicializada, si no me equivoco, de los saldos pendientes de cobro o de dudoso cobro y que estamos a la espera de que se termine. Esto estaría en torno a 2.400.000, si no me equivoco, porque esto va avanzando cada año. Yo creo que deberíamos, pues eso, de ir procesando, porque estamos llegando ya a unos límites en los que prácticamente nos vamos a comer el saldo de remanente de tesorería y no vamos a tener ahí ese colchón de ahorros para poder hacer frente a cualquier situación extraordinaria que pueda provenir. Gracias. Portavoz de Partido Popular. Bien, pues yo quería comentar un par de aspectos del informe y la exposición. El primero, quizás el anecdótico, pero importante, y es que, como bien ha dicho incluso el concejal en su exposición, el Departamento de Intervención sigue teniendo falta de medios cualificados. El año pasado ya estuvimos hablando de este tema y, bueno, incluso en algún momento el concejal de Hacienda ha llegado a proponer de contratar personal externo para echarle una mano en los momentos de más necesidad al Departamento de Intervención. No sé a qué momento estará esperando, si se ha contratado o no, o cómo está la situación. Y luego, pues, sobre el aspecto importante que es la cuenta en sí, tengo que sumarme a la inquietud o nerviosismo del resto de partidos de la oposición con respecto a los saldos de dudoso cobro. Y porque es cierto, pues, inevitablemente, que cada vez van a más. Ya van por casi 20 millones de euros, que es lo que viene siendo un presupuesto íntegro anual del Ayuntamiento, y cada año van a más, y ustedes lo único que hacen es modificar ordenanzas fiscales para subir impuestos y dar más plazos, a incrementar los plazos por encima de 36 meses para que la gente pueda financiar sus deudas tributarias. Y con todo y con eso seguimos incrementando los saldos de dudoso cobro. Yo no sé si son conscientes de la pelota que están formando, que el día menos pensado estallará. Gracias. Bueno, a ver, con respecto a lo que han planteado todos los grupos, que bueno, en relación a los saldos de dudoso cobro, no sé si han escuchado mi intervención, aunque parezca paradójico, es la primera vez, yo creo que en mucho tiempo, podemos tirar para atrás de hemeroteca, de que la corporación trae un informe de tesorería relacionado con los saldos de dudoso cobro. ¿Qué quiero decir con ello? Que efectivamente lo que estamos haciendo fundamentalmente desde el año pasado es hacer un trabajo de depuración y, por tanto, por eso están saliendo las cosas, porque es un trabajo de depuración que no se había hecho.
Una de las cuestiones que tienen que ver es el trasiego de recursos humanos en intervención y en tesorería. Hemos oído todos los días, estamos escuchando que no tenemos médicos. Tampoco hay. Y es curioso, ¿eh? Ni interventores, ni interventoras, ni tesoreros, ni tesoreras. No hay. Y por tanto, este ayuntamiento y esta corporación, o en este caso la corporación anterior, tomó la determinación de dotar los puestos de intervención y tesorería con personal más cualificado del que teníamos. Porque hemos ido constatando, y este concejal que les habla, básicamente estos últimos 2 años y medio, de que había que hacer una depuración. Y al hacer esta depuración, efectivamente, pues salen datos que estaban mal reflejados. Y por tanto, es nuestra obligación de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la corporación. Y por tanto, no es ninguna vergüenza ni ninguna cosa que se le parezca. Yo creo que estamos aquí para intentar solucionar y aclarar cuestiones. Lógicamente, a nivel técnico, está aquí el señor interventor, que podrá corroborar o informar en este sentido, aunque en este caso, como digo, el informe es de la tesorería, pero las instrucciones que tienen de este concejal es que trabajen de manera coordinada y de manera cooperativa para ir sacando las cuestiones adelante. Y por tanto, pues los saldos de socobro son los que son y irán en función de lo que seamos capaces de recaudar. Efectivamente, como ha recordado la concejala de Ciudadanos, tenemos, digamos, aquí 3 grandes bloques. Un bloque del tema del litigio, aproximadamente estamos hablando de prácticamente 3 millones de euros. Luego estamos hablando de un bloque también muy importante de concursos de acreedores y por tanto no tiene que darnos ninguna vergüenza porque además este ayuntamiento ha sido diligente y en la mayoría de concursos de acreedores los ha dictado el propio ayuntamiento con el asesoramiento de la oficina de recaudación, haciendo la propuesta en este sentido para, en un momento determinado, sabiendo que podía una empresa salir insolvente, a través del concurso de acreedores pudiéramos tener algún tipo de recurso para ingresar un dinero. Lógicamente, ni nosotros ni nadie, pues desgraciadamente en los concursos de acreedores, pues las cantidades que se van consiguiendo a través de esta herramienta, pues son pequeñas. Y por tanto, en lo que nos pasa a nosotros, pueden hablar ustedes con el resto de los 8.130 ayuntamientos de este querido país llamado España, en el cual les van a decir las mismas notas que yo estoy diciendo aquí esta noche, las mismas, no son nada diferentes. Y por tanto, vamos a seguir, en este caso, depurando y viendo cómo afecta el tema de los saldos de socobro y, como digo, obedezcan a la realidad. También tiene instrucciones, y de hecho está en el informe de tesorería, creo que también intervención hace mención, pero en este caso es un trabajo de la tesorería, para sacar incluso de la contabilidad ya aquellos saldos en los cuales el ayuntamiento, con la ley en la mano, no pueda hacer, no pueda tirar de ellos bajo ningún concepto. Y por tanto, esa depuración también habría que hacerla para, como digo, sacarlo de la contabilidad. Pero lo realmente importante, como digo, es terminar con este trabajo que se viene haciendo por parte de la intervención actual y de la tesorería actual, sobre todo en tesorería, como digo, hemos tenido un déficit de personal cualificado. Recuerdo, desgraciadamente, tras la muerte de un empleado público, tuvo que ponerse al frente unos meses otro empleado público que no es especialista en la materia, porque lógicamente había que sacar temas importantes que requieren la presencia de un tesorero o de una tesorera. Hicimos el proceso correspondiente, vino otra tesorera y la tesorera nos duró aquí un telediario, cuando ya estaba empezando a funcionar y
y en fin, en términos parecidos a lo que nos hablaba y nos decía la actual tesorera, pues íbamos funcionando, pues como digo, nos duró un telediario. Y ahora, pues, la tesorera actual, cruzaré los dedos para que podamos disponer y que esté aquí el tiempo suficiente para que conozca los entresijos de la contabilidad, indague, investigue, pida documentación y que podamos componer una contabilidad, insisto, que dé la imagen fiel de la corporación. Esa es nuestra pretensión y en eso es en lo que estamos trabajando. Con respecto al tema anecdótico que decía Otón, me gustaría que hablara el señor interventor. Yo te voy a decir las instrucciones que tiene el señor interventor y la señora tesorera. Tienen una pequeña partida para contratar, en este caso, a alguien que de manera especializada pueda ayudarle en esa fiscalización que tengan que hacer, que puede ser de saldoso cobro o de otras cuestiones relacionadas con la materia, y también tiene instrucciones estas desde hace un mes y medio, de que vean la posibilidad para que podamos incluso crear una plaza en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento para que podamos tener ese asesoramiento económico-financiero a través de un empleado público. Porque muchas veces ya no sabemos lo que es mejor, si externalizarlo y que lo haga una empresa o que lo haga un empleado público. Nosotros, en principio, queremos apostar por que haya, en este caso, una plaza, un puesto de trabajo que pueda desarrollarse y me consta que están trabajando en ello para poder hacerlo. Y en la negociación con los sindicatos en las próximas semanas, pues intentaremos empezar a funcionar con ese tema y hacer un proceso selectivo que nos lleve a la resolución y que puedan contar con más efectivos. Muchas gracias. De acuerdo, pues pasamos al siguiente punto. Punto cuarto, dar cuenta de la evaluación de estabilidad presupuestaria segundo trimestre 2020. Concejal de Hacienda. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto municipal en el segundo trimestre. En este caso estamos hablando de 30 de junio de 2020, estamos ya prácticamente a 30 de septiembre, y también en relación a la evaluación de la estabilidad presupuestaria. Hay una serie de información que nos ha pasado la intervención. Creo que son los propios listados que se emiten al Ministerio, iba a decir del Interior, al Ministerio de Hacienda de manera trimestral y son los que tenemos para hacer las estimaciones del presupuesto actual. En este caso, varios titulares que podemos dar. Aquí hay una estimación en relación a los derechos reconocidos, una estimación a los ingresos que esperamos obtener en el año 2020 y una relación también de las obligaciones que tenemos reconocidas, que tenemos que pagar en el año 2020. El resultado de la simple resta entre los ingresos previstos y los gastos previstos arroja un saldo positivo inicial aproximadamente de 1.390.000 euros, pero como todos sabemos, y cogiendo la explicación anterior para calcular la estabilidad presupuestaria, a estos derechos y obligaciones reconocidas hay que hacerle una serie de ajustes. Fundamentalmente los ajustes que establece la intervención y su propuesta para determinar, en este caso, el saldo a final de año, la estimación. Es un ajuste como menores ingresos de 1.200.000 euros. Con lo cual, la capacidad de financiación, lo que es en este caso la estabilidad presupuestaria, se cumpliría por 190.000 euros. Aquí establece de que entiende que se cumpliría la regla de gasto también, y en este caso pues establece de que no es necesario un plan económico financiero tal
tal cual he explicado, aunque lógicamente haremos referencia a las indicaciones de intervención para cumplimiento en este año 2020, sí o sí, de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Hacer mención también en este año a la estimación que se ha hecho. Vamos a tener una pérdida en torno entre 800 y 1 millón de euros en relación a las tasas, recaudación de tasas y precios públicos. Saben todos ustedes que, bueno, esto es, de manera explicativa para que lo entendamos, el equivalente al Estado español cuando va a perder la recaudación por IVA, fundamentalmente, y otros, pero sobre todo fundamentalmente con IVA, el parón de la actividad. En este caso nosotros pues tenemos prácticamente pues todas las instalaciones y los eventos que no se realizan en este caso, y como digo, pues va a afectar al capítulo de tasas y precios públicos y otros ingresos, el capítulo 3 de ingresos. Decirles también que fue una decisión de este pleno acertada, valga la redundancia, el descongelar todos los expedientes que teníamos de las plusvalías. Creo que en la próxima comisión informativa les informaré de cuál es el resultado en este caso, que es un resultado positivo. Positivo en primer lugar porque hay expedientes que han servido ya para que a vecinos y vecinas de nuestra localidad pues se les hayan hecho los ingresos correspondientes porque tenían razón en la presentación de sus liquidaciones de plusvalía y había que devolverle el dinero porque no había un enriquecimiento en la transmisión del bien. Ese es el aspecto fundamental y se ha dado un empujón importantísimo diría yo. Y dos, porque también ha servido para la depuración de otros expedientes de que el ayuntamiento, bajo nuestro juicio y con los datos de la recaudación, sí correspondía pagar esa plusvalía, y este escenario a día de hoy pues creemos que va a hacer que podamos cumplir con los ingresos relacionados en este sentido. Otra de las cuestiones también importantes, y como todos ustedes saben, que tienen mucho que ver con el sostenimiento del presupuesto municipal, es la participación de ingresos del Estado, el PIE. Por lo que hemos escuchado del Gobierno de la Nación, por lo menos en este año, las entregas a cuenta y sobre todo el cierre de las entregas a cuenta del año 2018 han dicho que no se van a ver afectadas y que han hecho los cálculos en función de los presupuestos en función de los ingresos que han estimado a nivel nacional, sin tener en cuenta todo el tema de la pandemia y la bajada de ingresos que van a tener. Y por tanto, a corto plazo me refiero a este año 2020, pues como digo, seguimos manteniendo el presupuesto en este caso, o los derechos reconocidos que habíamos presupuestado inicialmente de 5,9, que es el total de las transferencias que vamos a recibir. Otro balón de oxígeno, este sí que es un balón bastante importante, también por lo que ha indicado el Gobierno de la Nación, en este caso, es que por fin no es obligatorio o no va a ser obligatorio cumplir con la regla de gasto, esta regla de gasto que nos asfixia y que no nos permite movernos más allá de hacer pues filigranas con los números y con las inversiones para poder seguir avanzando y mejorar la vida y la calidad de nuestros vecinos. Como digo, esa es también otra buena noticia, no solamente para esta corporación, sino para las 8.181 corporaciones, más el resto de empresas públicas que estén relacionadas. También viene reflejado en este informe, se va a contabilizar en este año 2020 el ingreso de la parcela, los 700.000 euros. Podríamos haberlo hecho incluso en el año 2019, pero a instancias de intervención pues preferimos esperar al pago efectivo de esos 700.000 euros, aunque previamente ya teníamos un certificado de Industria Lama en el cual
ese crédito estaba aprobado y era cuestión de esperar a recibirlo, y por tanto en este año pues sumarán en positivo en los ingresos. También los ingresos patrimoniales, fundamentalmente el canon de Socamés, se va a cumplir también con lo que habría inicialmente previsto como ingreso. Y en el aspecto de los gastos, pues como todos ustedes saben, aparte de lo que he indicado inicialmente de la bajada entre 800 y 1 millón de euros en el tema de las tasas, es fundamental hacer un seguimiento al plan de contingencia que aprobó esta corporación, los 19 de 21 concejales de esta corporación, el 24 de abril de este año, y que desgraciadamente tiene que ver con la situación de pandemia y de crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis económica. Y, como digo, tenemos que ser también diligentes e ir haciendo un seguimiento del plan de ejecución. En este caso, el equipo de gobierno ya informó a la oposición de cómo iba la ejecución en este caso. Tenemos ya ejecutado y comprometido el 55,88% de los 859.000 euros que había previsto. Queda pendiente de ejecutar 379.000 euros, que lógicamente pues muy posiblemente no haya tiempo suficiente de poder ejecutarlo todo dentro de este año. Nos quedan 3 meses, pero lógicamente en el año siguiente, con independencia de que se pueda aprobar un nuevo plan, debemos de cumplir con lo que había establecido. Este plan, les recuerdo que tiene que ver con la ayuda directa al comercio y a la hostelería de nuestro pueblo, en este caso para dinamizar el comercio y la hostelería. Hay pendiente, como todos ustedes saben también, se les ha informado por parte de mi compañera Leticia, de nuevos proyectos que puedan seguir ayudando a los comerciantes y a los hosteleros, y también de manera directa a los consumidores, en este caso los vecinos y vecinas del AMA. Está el plan de contingencia social, que es el más avanzado que tenemos. Como les dijimos también a la elaboración del presupuesto del año 2020, sabíamos que teníamos bien presupuestado el capítulo de servicios sociales para poder digamos, ayudar a las personas que más lo necesiten, y en este caso también se ha hecho y se está haciendo un trabajo tremendo por parte de las empleadas públicas de servicios sociales, su coordinadora y mi compañera concejala Nani. Y la otra pata del plan tiene que ver con la contratación de personas que están desempleadas. Como todos ustedes saben, también se han empezado ya a contratar con destino a la brigada municipal, y el compromiso es seguir contratando hasta la totalidad de los 207.000 euros. Hay una serie de gastos relacionados con la crisis sanitaria que tienen que ver con todo el gasto sanitario, el gasto logístico y el gasto de prevención. Aproximadamente nos ha generado a fecha de hoy más de 200.000 euros ya comprometidos y ejecutados, y si a esto le sumamos que desgraciadamente hasta hoy, esperamos que en el futuro no lejano nos pueda decir nuestra querida comunidad autónoma que de los 74 millones de euros que le ha dado el Estado va a destinar algunos de ellos a los distintos municipios de la región de Murcia para poder sufragar los gastos en desinfección y en limpieza, de manera que estamos haciendo un refuerzo de limpieza. En este caso, los gastos que nos va a generar de aquí a final de año, que son 3 meses, son aproximadamente 50.000 euros, y por tanto, pues los gastos sanitarios, logísticos y de prevención que están englobados, pues es más que probable que se acerquen a los 300.000 euros al terminar el 31 de diciembre de este año. No me quiero dejar, y con esto termino, de este plan que aprobamos, uno de los compromisos también, y también, como no, agradecer el trabajo también de las empleadas públicas y empleados públicos de intervención y tesorería del pago a proveedores. La cantidad que la corporación ha pagado a proveedores desde mitad de marzo a mitad de septiembre de este mes que estamos está en torno a los 5,3 millones de euros,
Y también, como he adelantado antes, hay un apartado interesante que tiene que ver con la devolución de ingresos indebidos y devolución de fianzas. También teníamos atrasado, aparte de las plusvalías, pues todo tipo de bonificaciones fiscales que piden los vecinos y vecinas de nuestra localidad, y como digo, se ha dado también un empujón importante por parte fundamentalmente de Tesorería, y los pagos que se han realizado a nuestros vecinos desde mitad de marzo hasta mitad de septiembre está en torno a los 145.000 euros. Y esto es todo lo que quería explicar. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida Verdes. Sí, más breve todavía que mi anterior intervención. Me choca que en esta nueva intervención vuelva a sacar los 700.000 euros de la parcela. Apúntese por ahí en un papelico de que para la próxima liquidación tenga en cuenta que eran del año anterior y lo ha cobrado este. Lo digo para cuando haga justificaciones. No lo vaya a computar dos veces. Concejal de Vox. Bueno, nosotros con este 2020 la verdad es que estamos un poco expectantes, somos conscientes de la situación que está habiendo, esto es algo que no se esperaba, están habiendo gastos inesperados, también sabemos que va a haber menores ingresos, con lo cual nosotras lo que queremos reivindicar, lo que hemos venido reivindicando siempre, ¿no? Que nos gustaría que de cara a los nuevos presupuestos, ya que sabemos que esta situación se va a alargar, pues que lo centremos todo en la ayuda a los vecinos, en la lucha contra el COVID, y que hay cosas que a lo mejor antes podían parecer prioritarias y que ahora pueden esperar un poco. Portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, en este punto lo que se estaba viendo era el tema de la estabilidad presupuestaria al segundo trimestre del ejercicio 2020. Evidentemente yo tengo aquí una serie de preguntas, pero que tampoco son importantes, puesto que no se está hablando del cómputo global del presupuesto, por lo tanto puede haber unas modificaciones muy importantes de aquí a que sea definitivo. Entonces nosotros vamos a esperar a que sea el presupuesto ya cerrado definitivo al 31 de diciembre para poder hacer una valoración correcta, porque ahora mismo lo que podamos decir podemos errar perfectamente, puesto que no está cerrado y esto es algo provisional. Gracias. Concejal del Partido Popular. Nada que añadir. Concejal de Hacienda. ¿Nada más? Pues pasamos al punto quinto, en este caso también dar cuenta de informe de morosidad y periodo medio de pago del segundo trimestre de 2020. Bueno, en este apartado hay dos informes por parte de la Tesorería, en este caso el informe de morosidad y el informe de periodo medio de pago. Fundamentalmente, el dato que siempre tenemos en cuenta es lo que se tarda en pagar facturas. El último dato que recuerdo de memoria que dimos en el Pleno fue a 30 de septiembre de 2019, justo hace un año, y ese dato que dimos, que además fue un dato bueno, por debajo de los 30 euros, de los 30 días que establece la legislación de periodo medio de pago, precisamente por el trabajo que se había hecho los meses anteriores. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que cuando ya teníamos un camino adelantado en relación al cálculo del periodo medio de pago y demás, pues un mes y medio después tuvimos el ataque informático, del cual pues vuelve a hacer mención aquí de manera fundamental la señora tesorera. Habla de que, bueno, que el dato que se da, que es de 42,94 días de periodo medio de pago, pues es un dato que ella da por bueno. Habla también de que puede ser un dato aproximado, y luego hace una mención aquí en el último punto de su informe, la cual también es reveladora, y por tanto me hace pensar que el siguiente informe a 30 de septiembre, a fecha de mañana, cuando llegue su momento, va a ser sensiblemente, eso espero, el dato mejor que este de 42,94 días. La señora tesorera dice: se ha de hacer constar que gran parte de las facturas que aparecen como pendientes de pago del ejercicio 2019 han sido incluidas en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que fueron aprobados mediante acuerdo del Ayuntamiento de Pleno
de 16 de junio y 30 de junio respectivamente. Los pagos efectivos de dichos acuerdos se realizaron el 2 de julio y 15 de julio, así que se trata de facturas que a la fecha del segundo trimestre de 2020, 30 de junio, aparecían como pendientes de pago, pero a la fecha de emisión del presente informe ya ha sido satisfecha, con lo cual van a salir del circuito que está haciendo subir el periodo medio de pago. Y a esto también hay que añadir que también el interventor ha dado también un empujón importante a este tema, y es también facturas que había en relación con las obras, con la certificación de obras, que también había facturas que estaban pendientes de salir y que por tanto pues también van a hacer que el periodo medio de pago, como digo, los datos sean mejores en el próximo trimestre. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida Verdes. Nada. Concejal de Vox. ¿Algo que decir? Sí, bueno, antes has dicho que tendremos otra extrajudicial en el siguiente pleno, o me ha parecido a mí entenderlo mal. Sí, posiblemente al detectar desde intervención que hay facturas que vienen precisamente del tema del ataque informático, las instrucciones que yo he dado a Fran es que eso se haga cuanto antes, es decir, que no se dejen ahí, que se haga cuanto antes y dentro de este ejercicio para pagarlas, siguiendo la coherencia que nos hemos marcado de pagar las facturas cuanto antes. Vale, entonces entiendo que las que puedan salir en extrajudicial deberían ser de noviembre y diciembre del año pasado, no debería haber anteriores, pero es que a mí también me choca que sigan saliendo facturas para extrajudicial. Pero bueno, ha habido un ataque informático, vamos a esperar al siguiente informe, el cierre es al día de mañana, ¿verdad? Vamos a esperar al informe definitivo, al cálculo definitivo, y nos gustaría, la verdad, ver un dato parecido al del año pasado. Vamos a esperar. Portavoz de Ciudadanos. Bueno, nosotros, como ya puso de manifiesto aquí la tesorera, evidentemente el periodo medio de pago va a disminuir considerablemente en el tercer trimestre, puesto que ya se han tenido en cuenta una serie de, tal y conforme también detalla aquí en el informe, de pagos que no están contemplados al segundo periodo. Por lo tanto, en el informe que ella misma nos pasa estaba a última hora en 37,31, aunque en el informe pone 42, pero vamos, consideramos que vamos como buen camino y que a fecha del tercer trimestre realmente se estén cumpliendo las previsiones de estar por debajo de los 30 días, que tal y conforme va parece ser que sí que se va a cumplir. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que objetar aquí. Concejal del Partido Popular, ¿algo que añadir? Sí, quería añadir que poco se ha hablado aquí en el pleno sobre el ataque informático. Indudablemente fuimos víctimas de un ataque terrorista, creo que esa fue la expresión que se utilizó en la primera reunión que tuvimos cuando el equipo de gobierno nos informó de este tema, y estoy completamente de acuerdo que fuimos víctimas de un ataque por parte de unos criminales. Lo que tampoco me cabe duda es que las consecuencias hubieran sido menores si esta corporación, si su equipo de gobierno hubiera hecho pues las labores de mantenimiento y actualización de los diferentes equipos informáticos y sistemas que hay en el ayuntamiento. Porque parte del problema también surge al tener pues programas obsoletos, que ya no dan soporte ni siquiera a los fabricantes, etc, etc, etc. Gracias. Bueno, yo en este caso, no sé, si queréis contestar, Espinosa, ¿quiere? Anoche venimos actualizando. Sí, bueno, justo antes de que se produjera el ataque informático ya se vino trabajando para renovar todos los sistemas de seguridad. Lo malo es que sucedió antes, pero el técnico de informática lo puede corroborar que las instrucciones eran mejorar esos sistemas. Indudablemente hay aplicaciones que se estaban utilizando que se utilizaban con sistemas operativos antiguos, no obsoletos, pero eso ya
ya se ha solventado. Sin duda se trabajó para mejorar esos sistemas informáticos, pero como bien hemos defendido siempre, ha sido un ataque terrorista totalmente inesperado y al igual que nosotros nos hemos visto afectados por este problema, otras organizaciones y empresas también se han visto afectadas, así que tampoco por tener todo al 100%, la máxima seguridad, podríamos haber estado protegidos. También hay que tener en cuenta que seguridad y funcionalidad vienen equilibrados. Si primamos mucho la seguridad, la funcionalidad baja y los trabajadores pueden ser menos eficaces. Gracias. Entiendo que ya nadie más quiere hacer ninguna intervención. Pues continuamos con el punto 6, propuesta de Alcaldía de desestimación de recurso de reposición contra acuerdo de pleno de fecha 28 de julio de 2020. Tiene la palabra el concejal de Recursos Humanos. Disculpar, que pasa al siguiente punto, estoy viendo recoger a Fran, ya que hemos terminado todos los puntos referentes al tema presupuestario y como he dicho estaba aquí el interventor por si había alguna cuestión que quisierais que aclarara y si no pues ya abandona la sala. ¿Nada al respecto? Vale, pues gracias, Fran. Doña Sara Belén Molina Jiménez, con fecha 3 de septiembre de 2020 y con registro electrónico número X, ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo de pleno de esta corporación del 28 de julio de 2020 de inadmisión de solicitudes de revisión de oficio por nulidad presentada el 16 de febrero de 2020. Se ha emitido informe por el secretario general, que se transcribe literalmente. El funcionario que suscribe en relación con el asunto indicado, incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33D4 del Real Decreto 228/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, tiene a bien informar, en este caso, los antecedentes de hecho. El Pleno de la Corporación, en sesión que celebró el 28 de julio, inadmitió las solicitudes de revisión de oficio de actos nulos presentadas por doña Sara Belén Molina Jiménez el día 16 de febrero y con registro de entrada número XX por los motivos expuestos en el informe jurídico por la Secretaría General, que con fecha 5 de agosto de 2020 fue notificado a la interesada y con fecha 3 de septiembre se presenta recurso de reposición contra dicho acuerdo con registro electrónico Z. Se establece la legislación aplicable en este sentido y los fundamentos de derecho son los siguientes. Primero, en relación con las alegaciones relativas a la nulidad de los acuerdos de aprobación de las bases de los procesos de selección, en las que reitera los mismos argumentos indicados inicialmente en la solicitud de revisión de oficio de actos nulos, la recurrente no rebate los argumentos jurisprudenciales puestos de manifiesto en el informe jurídico anteriormente emitido y vuelve a insistir en la nulidad de los acuerdos de aprobación de las bases de los procesos de selección, obviando totalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este aspecto concreto, que vuelvo a incluir de forma más detallada en el presente para mejor análisis, se establecen ejemplos del Tribunal Supremo. Siendo una cuestión que también ha sido objeto de tratamiento en diversos órganos consultivos de las comunidades autónomas, como la de Junta de Castilla y León, en septiembre de 2016, por tanto, la conclusión puesta de manifiesto en el anterior informe sigue siendo válida y queda patente de forma clara y concisa que los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local, sin tener delegada la competencia, pero estando presente la señora alcaldesa y habiendo votado a favor, no son nulos de pleno derecho, como reitera la recurrente. Establece una serie de consideraciones y las conclusiones de la propuesta de alcaldía son las siguientes. De conformidad con los fundamentos de derecho mencionados anteriormente, procede a desestimar el recurso de reposición presentado por doña Sara Belén Molina Jiménez con fecha 3 de septiembre de 2020
contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 28 de julio de 2020. Por todo lo anterior, someto al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, desestimar el recurso de reposición contra el acuerdo de Pleno de 28 de julio presentado por doña Sara Belén Molina Jiménez por los motivos jurídicos indicados en la parte expositiva. Y segundo, notificar a la interesada los efectos oportunos indicándole que contra el presente acuerdo solo cabe recurso contencioso administrativo. Portavoz de Izquierda Unida Verdes. Sí, como ha explicado el concejal, la recurrente se reitera en sus propuestas sin cuestionar la respuesta que se le dio anteriormente. Nosotros en el anterior pleno sobre esta cuestión nos abstuvimos. Seguimos estando de acuerdo y nos parece que no viene a cuento la propuesta que hace la recurrente. Seguimos estando de acuerdo con los informes de nuestros técnicos y nos vamos a reiterar en la abstención. Muchas gracias. Concejal de Vox. Sí, nosotros estamos completamente de acuerdo con los informes que se han presentado y por tanto estamos a favor de la desestimación. Portavoz de Ciudadanos. Bueno, nosotros, como ya dijimos en el pleno del mes de julio, cuando se trajo la desestimación de este recurso de reposición, pues nuestro grupo municipal de Ciudadanos hizo una consulta al Consejo Superior de Función Pública, indicándonos que la reclamación pues que no tenía base jurídica, tal y conforme decía el informe de desestimación del secretario. Así que, por lo que entendemos, que no cabe reclamación alguna por la parte afectada y nuestro voto pues es el mismo que anteriormente, a favor de la desestimación del recurso. Concejal del Partido Popular. Nosotros nos vamos a reiterar en nuestro voto y votamos a favor de la desestimación del recurso. Gracias. Concejal, ¿algo que añadir? Nada, ¿no? De acuerdo. Pues queda aprobado el punto. Pasamos al punto 7º. Propuesta del concejal de Urbanismo para conceder la bonificación del 60% en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes a la licencia urbanística número 58/2020 para la ejecución de obras consistentes en la sustitución de lavadero de gavetas en la factoría El Pozo. Concejal de Urbanismo. Buenas noches. Voy a dar lectura a la propuesta. Mediante acuerdo de pleno de fecha 26 de mayo de 2020, notificado en fecha 16 de junio de 2020, se deniega la bonificación del 60% en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a la licencia urbanística número título habilitante licencia urbanística 58/2020 para la ejecución de obras consistentes en sustitución del lavadero de gavetas CPC en la factoría del Pozo, con emplazamiento en la avenida Antonio Fuertes, número 1, tramitada a instancia de la mercantil El Pozo de Alimentación S.A. Y por ello, por cuanto su bonificación en el ICIO recogida en el artículo 6 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, está prevista para la realización de obras objeto de licencia urbanística que consistan en edificios de nueva construcción o ampliaciones con las que se consiga el fomento del empleo, no quedando acreditado que las obras objeto de expediente consistan en nueva construcción o ampliación, pues se trata de la sustitución de un lavadero de gavetas. Relacionado con dicho acuerdo, la Junta de Gobierno Local, en fecha 24 de abril de 2020, concedió licencia a la mercantil El Pozo para la ejecución de obras consistentes en este proyecto, conforme al proyecto redactado por el ingeniero industrial don Igor Ortouse Jayo. En dicho acuerdo se gira liquidación provisional por importe de 66.239,15 euros en concepto de ICIO y 440 euros en concepto de tasa por la tramitación del expediente, de conformidad con las ordenanzas municipales reguladoras. Se ha presentado en fecha 6 de julio de 2020 recurso de reposición por la promotora contra la liquidación del ICIO practicada en la licencia mencionada, así como la suspensión sin garantía de la misma, puesto que se trata de un error de hecho probado. Asimismo, en fecha 16 de julio de 2020, en tiempo y forma, se ha presentado recurso de reposición por la promotora contra el acuerdo plenario de fecha 26 de mayo de 2020, por el que se deniega la bonificación solicitada del 60%. Informado dicho recurso en el 8 de julio de 2020 por la arquitecta municipal, solicitando aclaración y justificación de lo alegado,
se presenta en fecha 22 de julio de 2020 la aclaración requerida. A esta última documentación se emite un último informe por la arquitecta municipal con fecha 24 de julio de 2020, según el cual, en el recurso presentado, el extracto literal del informe dice así: en el recurso presentado se justifica que las obras proyectadas suponen una ampliación del lavadero y no una sustitución tal como se describía erróneamente en el proyecto, circunstancia que deberán ser objeto de inspección en el transcurso de las obras. Por lo tanto, procedería a informar favorablemente la adaptación del objeto de la licencia a la bonificación, sin valorar el resto de requisitos que serán objeto de informe del área de empleo. En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO, se emitió en fecha 25 de febrero de 2020 informe de la técnico de empleo Juana Mari, según el cual las obras sí cumplían con el objeto de la bonificación, que esto ya se habló en el pleno anterior. Es decir, este informe es el mismo que ya había en el expediente. Asimismo, en fecha 4 de agosto de 2020 se ha emitido informe por la técnico jurídico de Administración General. En lo que interesa, dice: la mercantil del Pozo de Alimentación solicita la bonificación del 60% para la licencia 58-2020 al tratarse de obras realizadas por la empresa que realiza fomento del empleo al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto de Construcciones. Ese artículo 6, en el apartado 6.1, habla de edificios de nueva construcción o ampliaciones con las que se consiga fomento del empleo, bien por la contratación de trabajadores en tiempo indefinido, hasta un 30%, o en este caso en el epígrafe B, el porcentaje en el que habla de que el porcentaje de la bonificación anterior, de ese 30%, podrá ser aumentado para las primeras construcciones o edificaciones de las empresas que en el año lleguen a contratar trabajadores a tiempo completo anual, bajo cualquier modalidad contractual, que se encuentren inscritos como demandantes en los servicios públicos de empleo, dentro de los colectivos de personas en situación de exclusión social y o víctimas de violencia de género, debidamente acreditados tales condiciones en los términos siguientes. Con la contratación de 1 o 9 trabajadores, la bonificación sería ampliable al 40%. Con la contratación de 10 hasta 14, la bonificación ascendería al 50%. Y con la contratación de 15 o más trabajadores, la bonificación llegaría hasta el 60%. Dicho periodo anual comenzará a computarse desde el día en el que se lleva a cabo la contratación efectiva. En el supuesto de iniciación por la empresa de nuevos y sucesivos proyectos de obra, dentro del mismo año en el que se practicó el primero, deberán ser declarados de especial interés de utilidad municipal y el cómputo anual referido comenzará a contarse desde el día en que se conceda las sucesivas bonificaciones de los nuevos proyectos de obra, entendiéndose prorrogados desde ese mismo día y por un nuevo periodo anual los contratos de los trabajadores referidos. Estas bonificaciones también tendrán carácter rogado, debiendo solicitarse con carácter previo o conjuntamente a la solicitud de licencia municipal. La bonificación en el ICIO, recogida en el transcrito precepto de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones, está prevista para la realización de obras objeto de licencia urbanística que consistan en edificios de nueva construcción o ampliación. Constatada la circunstancia de que se trata de una empresa que fomenta el empleo con la construcción objeto del expediente y acreditado que las obras proyectadas suponen una ampliación del lavadero y no una sustitución tal como se describe erróneamente en el proyecto, según lo que se desprende del último informe emitido por la arquitecta municipal, puede estimarse el recurso de reposición interpuesto y procederse a conceder la bonificación solicitada, siendo competente para ello el Ayuntamiento Pleno, por aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo 6 de la Ordenanza Municipal. En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se eleva al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, para su adopción el siguiente acuerdo. Primero, estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil El Pozo. Segundo, aprobar una bonificación del 60% en la cuota del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras correspondiente a la licencia 58/2020, solicitada por la mercantil El Pozo. Y tercero, condicionar dicha bonificación a la circunstancia de que en el plazo de un año se justifique por la beneficiaria que se han contratado 15 o más personas procedentes de la Bolsa de Exclusión Social Municipal, o que mantienen durante otro año más a las personas que se encuentran contratadas actualmente. Para el caso de contratar entre 10 y 14, la empresa deberá devolver el 10% que se bonifica en exceso. En el caso de contratar entre 1 y 9, el porcentaje subirá al 20% y en caso de no contratar a ninguno, debería devolver la totalidad de ese incremento, es decir, el 30%, manteniendo la bonificación del otro 30% correspondiente a fomento de empleo. Cuarto, dar traslado del presente a la sección de urbanismo de este ayuntamiento para su constancia en el expediente.
Y quinto, notificar la presente a la mercantil interesada y comunicar a la Tesorería Municipal. Gracias. Portavoz de Izquierda Unida Verdes. Buenas noches de nuevo. Bueno, este es un asunto que viene del Pleno de mayo, en el cual por unanimidad se desestimó otorgar la bonificación que se solicitaba y hasta el 60%. Y en nuestro grupo, en la comisión informativa, mostramos nuestras dudas sobre la nueva propuesta. Expusimos que cuando se trata de una nueva construcción en un nuevo espacio no ofrece ninguna duda, pero que cuando estamos hablando de una construcción sobre un espacio preexistente, que una parte es remodelación y otra puede ser ampliación, pues que teníamos dudas y que le daríamos una vuelta a este asunto, a este pleno. Y es lo que hemos hecho. Si nos atenemos a lo que dice la ordenanza, las dudas no hacen más que acrecentarse. Todo el meollo de la cuestión se centra en qué tipo de obra es. Y las bonificaciones que establece esta ordenanza por creación de empleo, dice en el punto 6.1.7, edificios de nueva construcción o ampliaciones que se pongan fomento de empleo. Pero este 6.1.7 tiene dos apartados. Apartado A, en el que dice, por la contratación de trabajadores por tiempo indefinido, bonificación del 30%, sobre esto no hay ninguna duda, la empresa justifica que ha incrementado su plantilla y no se discute el 30%. Pero en el apartado en el que puede aumentar hasta el 60%, que es el apartado B, sí que dice claramente, el porcentaje de la bonificación anterior será aumentado para las primeras construcciones o edificaciones. Y nosotros entendemos que no se trata de una primera construcción o edificación y que, por tanto, no corresponde. Creo que el apartado B lo deja bien claro. El porcentaje se aumentará para primeras construcciones o edificaciones. Y no estamos hablando ni de una primera construcción o edificación. Y no hay más que leer lo que dice estrictamente la ordenanza. Por tanto, nosotros, nuestra duda que la teníamos, acabo de exponerla. Creemos que sobre el 30% no hay ninguna duda y sobre el acogimiento hasta ampliar el 60%, nuestras dudas no ha hecho más que multiplicarse. Muchas gracias. Concejal de Vox. Nosotros en comisiones informativas ya también expusimos las dudas que nos provocaba que esto volviese a venir a pleno. En mayo estuvimos todos los grupos de acuerdo en que había que desestimar esta propuesta. Había un informe técnico del arquitecto del ayuntamiento que así lo avalaba. Y ahora, pues unos meses después, la verdad es que nos ha trastocado un poco un informe de la misma persona sin que cambie absolutamente nada en el proyecto que diga lo contrario, ¿no? Aquí ya entramos, pues como ha demostrado el concejal de Izquierda Unida, en un debate de qué entendemos por remodelación, qué entendemos por nueva construcción. No creo que esa interpretación nos corresponda, entre comillas, a nosotros, porque como ya hablamos en las comisiones, pues cuando se hizo la ordenanza, pues a lo mejor esto no estaba previsto, ¿no? Que hubiese una empresa como El Pozo que creciera tantísimo. Así que en este caso, como hay dos informes contradictorios con muy pocos meses de diferencia y de la misma arquitecta, pues nos vamos a abstener. Portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, hoy nos encontramos ante una tesitura un tanto incierta, ya que con anterioridad, como también han puesto de manifiesto mis compañeros que me han precedido, pues la técnico realizó un informe sobre el mismo proyecto para el que hoy se solicita la bonificación del ICIO en un sentido contrario al que hoy se debate, por lo que nos preguntamos cuál de los dos es correcto, si el que dice que no le corresponde la bonificación o el que dice que sí que le corresponde.
El proyecto en sí habla de una ampliación, pero reutilizando un espacio, no teniendo cabida esta situación en la ordenanza fiscal vigente, por lo que puede tener diferentes interpretaciones. Desde nuestro grupo municipal de Ciudadanos, pues entendemos que sí que le correspondería, pero solo de la parte de la ampliación real, no de la sustitución. Pero como esta opción a fecha de hoy no tiene cabida en las ordenanzas que tenemos actualmente vigentes, pues nuestro grupo se va a abstener y le rogamos al equipo de gobierno pues que tomen nota de esta casuística para que hagan una modificación en las próximas ordenanzas fiscales que se supone que traerán a pleno para el mes que viene. Gracias. Concejal del Partido Popular. Sí, buenas noches. Nosotros desde el Partido Popular lo primero que tenemos que decir es que este punto no se votó por unanimidad. Desde el Partido Popular lo que hicimos fue abstenernos en el pleno de mayo por dos motivos. El primero porque entendíamos que había dos informes en aquel momento contradictorios y porque también analizamos los planos. Sí que es verdad que nos lo dieron con muy poco tiempo de antelación, pero sí que nos dio tiempo a ver qué es lo que estábamos votando en aquel momento. Nosotros nos abstuvimos y no votamos en contra por no ir redundando en contra de los criterios técnicos, pero sí que no estábamos de acuerdo con la resolución que se le dio a ese punto. Y no estábamos de acuerdo porque como se podía extraer de los planos, que al fin y al cabo la obra a la que se le concede esta bonificación aumenta en altura, crea una planta nueva, por tanto crea más espacio de trabajo y aumenta la productividad de la empresa, que al fin y al cabo es lo que viene buscando esta bonificación del ICIO, o así lo entendemos nosotros. Nosotros le pedimos al concejal, tanto en comisiones informativas como en el momento del pleno, ya le comunicamos que necesitábamos un tercer informe, puesto que veíamos cosas que no eran coherentes. El concejal nos dijo que es que no nos enterábamos, que no era el momento de un tercer informe, que ya teníamos el informe y que era suficiente para tomar aquella decisión. Y ahora se ve que sí que éramos, o que sí que sabíamos lo que estábamos diciendo en aquel momento, puesto que era necesario el tercer informe para evitar que tuviera que volver a pleno este punto. Nosotros ya se lo dijimos en aquel momento, ustedes entendieron que no era necesario con su mayoría y hoy aquí ustedes nos están dando la razón. Nosotros vamos a votar a favor, puesto que va en la línea de lo que en el primer momento de la documentación que se nos facilitó por parte de los técnicos pudimos extraer y por tanto hoy aquí ustedes le están dando la razón al Partido Popular que en aquel momento no había criterio suficiente para tomar aquella decisión. Concejal de Urbanismo. Bueno, empezando por el final, Diego ha dicho varias cosas que no son muy ciertas, ¿no? Es decir, tú hablabas de que en el pleno anterior de que era necesario un tercer informe. Ya te expliqué, siento decirte que sigues sin entender esa parte de que los informes son diferentes. No tiene nada que ver lo que informa la agente de desarrollo local con lo que informa la jurídico, con lo que informa el arquitecto. Son aspectos totalmente diferentes, entran en aspectos diferentes. Entonces, en mayo había dos informes favorables de la agente de desarrollo local y la jurídica, y un informe negativo de la tesorera, de la arquitecta, lo que nos llevaba a, como hacemos siempre en los plenos, hacerle caso a las prescripciones técnicas, a presentar, en este caso llevar al pleno la propuesta de negar esa bonificación. Ahora la empresa ha presentado un recurso, aporta nueva información complementaria a esa licencia, la arquitecta informa por qué es su obligación ese recurso y el ayuntamiento tiene la obligación de resolver. No sé, algún partido planteado que no sabe por qué viene esto a pleno. Bueno, pues procedimiento administrativo, es decir, es muy sencillo. Las empresas tienen unos plazos, tienen una garantía y el procedimiento da una garantía, no es lo que dice el pleno ordeno y mando, sino que a la empresa se le solicita una cosa, se hacen unos informes y se hace una resolución, en este caso del pleno. El pleno se le notifica a la empresa y la empresa tiene unos plazos para alegar. Entendía que no se había explicado bien o que podía aportar información complementaria para acogerse a esa bonificación, ya que esta empresa precisamente no es la primera vez que se acoge, no son nuevos en este ayuntamiento ni en este tipo de expedientes,
y aportar una información, incluso como se expone en mi propuesta, la arquitecta le vuelve a pedir que aporten más información porque la aportada inicialmente para ella no es suficiente para justificar algunos extremos, y con esa información la arquitecta hace un nuevo informe. No se puede hablar de que haya informes contradictorios. O sea, hay informes en momentos diferentes de la tramitación del procedimiento administrativo. Un informe contradictorio es cuando uno dice que sí y uno dice que no en el mismo momento, pero si hay una resolución, hay una alegación y hay un nuevo informe, el nuevo informe es lógicamente sobre algo nuevo, sobre esa alegación. En fin. Luego dices que has dejado caer así como que los planos no se te dieron con tiempo suficiente. Mira, yo te recomiendo que la próxima vez no esperes que te demos los planos, sino que vengas al ayuntamiento, que es muy sano venir al ayuntamiento y consultar esos expedientes que están aquí mucho antes. Desde cualquier momento, como cualquier concejal de la oposición, tenéis acceso a toda la información, tenéis acceso a todos los técnicos están abiertos a aportaros toda la información, no necesitan autorización ninguna de ningún concejal, porque tenéis el mismo derecho que nosotros a acceder a esos expedientes que están en tramitación en el ayuntamiento, pero claro, lo que pasa es que no venís. Encima de esto, que os lo facilitamos, pues todavía lanza esa crítica, ¿no?, de que no te lo dimos a tiempo. Y por último, y en general, respecto a las otras consideraciones que se han hecho sobre la interpretación de la ordenanza, sobre opiniones, ¿no? Yo únicamente decir que creo que no le corresponde a los concejales a título individual, ni a los del gobierno ni a los de la oposición, interpretar la ordenanza, ¿no? Para eso están los técnicos. Sí nos corresponde elaborarla, ¿no? Y para eso están las ordenanzas fiscales, que normalmente se tramitan todos los años, se cursan modificaciones durante el mes de octubre. Y bueno, pues yo desde aquí, como ya dije en las comisiones informativas, animar a todos los grupos políticos a que a lo largo de este mes pues que se abra ese debate y se hagan propuestas constructivas para la mejora de esta ordenanza, si se entiende que pueda haber vacíos o pequeñas, porque al final el camino se hace andando y pues sí es cierto que a veces puede ser que no esté todo recogido, porque es muy difícil en pocas líneas recoger todas las posibilidades. Pero a modo de conclusión, decir que nosotros, como marco general que establecimos allá por 2016, con las modificaciones de 2017, estamos contentos con la implementación de esta ordenanza, que con las últimas bonificaciones que se trajeron a pleno ya son hasta 3 empresas diferentes las que se han acogido, ya no solo el Pozo, sino que hay más empresas que se han acogido a este modelo, lo que nos debemos felicitarnos, ya que es un modelo que funciona y en el que las empresas creen, y sobre todo que es una forma de, aparte de ser un estímulo fiscal para las empresas a la hora de ahorrarse impuestos, es una forma de darle una segunda oportunidad, ahora que tanto se habla, ¿no?, del empleo, de la dificultad de las personas, del acceso al empleo debido a esta crisis. Pues con esto lo que estamos consiguiendo y venimos consiguiendo en estos 3 últimos años es dar una segunda oportunidad a familias, a personas, pero sobre todo a familias que desde servicios sociales se detecta que tienen muy difícil ese acceso por sus condiciones socioeconómicas, y como digo, para nosotros es un éxito, ya que pues son muchas familias de Alhama las que han tenido esa segunda oportunidad, y así nos lo transmiten los técnicos de servicios sociales, ¿no?, de esas personas que se han podido integrar gracias a la participación en este programa, ¿no?, con contratos de 1 año, que dan cobertura de paro, que dan cobertura de otro tipo de subsidios, en fin, ¿no?, y entrar en esa rueda del trabajo. Y en cuanto a datos, pues son más de 180 personas las que en los últimos años se han acreditado por parte de servicios sociales. Los últimos datos antes de la pandemia que teníamos del SEF con el famoso código 19 eran que en Alhama había más de 100 personas certificadas con ese código, y yo creo que si un porcentaje, entre un 20 y un 30%, pues tiene acceso al empleo gracias a programas que se implementan desde el ayuntamiento o que se incentivan desde el ayuntamiento, pues creo que es muy beneficioso para el conjunto de Alhama. Y también reseñar que la implementación de esta ordenanza y de estas medidas
lleva una parte posterior de fiscalización y de cumplimiento, y que en los casos en los que no se cumplen los objetivos pretendidos, es decir, en aquellas empresas que piden acogerse a un porcentaje del 40, 50 o 60%, se les requieren los datos una vez que se cumplen los plazos, y que ya han sido en varias ocasiones las que se le ha pedido precisamente a esta misma empresa la devolución de una parte de lo bonificado por no haber cubierto el cupo de esta bonificación. Es decir, que somos serios en la tramitación, tanto cuando tenemos que aprobarlo y no nos duele traerlo 1, 2 o 3 veces al Pleno, porque no pasa nada que una empresa recurra, y también somos estrictos en la aplicación y en la fiscalización de esta bonificación. Muchas gracias. ¿Quieren una segunda intervención? Sí. Bueno, en primer lugar, respecto al Partido Popular, recordarle que esta ordenanza o esta bonificación no va en base a la productividad de la empresa. Nosotros estamos de acuerdo en que la empresa produzca más y ganen más. En todo caso, la productividad de la empresa se bonificaría en el impuesto de actividad económica. Aquí lo que estamos bonificando es la creación de empleo, y en ese sentido va este punto de la ordenanza. Y respecto al concejal de urbanismo, pues se ha puesto la montera, nos ha sacado aquí un capote y nos ha dado unas cuantas manoletinas para un lado y para otro, para no entrar en el meollo de la cuestión. Aquí nadie está discutiendo si luego se cumple la revisión de los objetivos, nadie está discutiendo otras cosas. Aquí lo que usted dice que nosotros no tenemos que interpretar. Pues dígame usted, si no tenemos que interpretar, ¿a qué se trae este punto aquí? Si es un asunto técnico que se resuelve por los técnicos de urbanismo, pues no merece que venga a pleno. Me parece un poco absurdo lo que usted acaba de decir, porque ¿para qué estamos aquí este pleno y concejales? Nosotros estamos leyendo la ordenanza, estamos haciendo una interpretación, yo creo que coherente con lo que aquí se dice, y usted no ha dedicado ni una sola frase a rebatir los argumentos por los que yo entiendo que se crean dudas. Y yo creo que las dudas están más que justificadas. Porque tengo que recordar, como uno de los más viejos del lugar, que inicialmente esta ordenanza estaba esta bonificación por creación de empleo, decía exactamente lo que dice el punto segundo, para primeras construcciones. Entonces, eso en el título inicial se suprimió, lo de primeras construcciones, dándole cabida a un saco, pero cuando ustedes introdujeron este punto B de la ordenanza, volvieron a poner primeras construcciones. Y lo dice bien claro, primeras construcciones. No estamos hablando de una primera construcción. Y usted no ha dedicado ni un segundo a rebatir si estamos hablando de una primera construcción o no. Y aquí lo dice bien claro. Yo no estoy interpretando, estoy leyendo la ordenanza. El porcentaje de la bonificación anterior será aumentado para las primeras construcciones o edificaciones de la empresa que en el año lleguen a contratar. No estamos hablando de si lo contratan, si no lo contratan. Estamos hablando de si son primeras construcciones o no. Y yo y mi grupo lo tenemos claro de que no se trata de una primera construcción. Se trata de una reforma con una ampliación en una planta, no de una primera construcción. Lo tenemos clarísimo. Y usted, espero que me dé algún argumento que me diga que no me lo ha dado. Me ha hecho lo que acabo de decirle, sacarme un capote y darme unas cuantas manoletinas para un lado y para otro. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Y Juan, su voto, que aún no lo ha... Sí. Me falta el voto de Izquierda Unida. No, es que no voy a votar, es que a mí todavía no me ha explicado nadie Vale. Lo que estoy diciendo. Espero que alguien me lo rebata. Concejal del Partido Popular. Bueno, pues voy a empezar por el final. Señor concejal,
preguntarle que dónde tenemos que picar la oposición cuando venimos al ayuntamiento para que usted pueda decir aquí públicamente si venimos o no venimos a pedir información. Yo, pues, me gustaría que eso nos lo aclarara, dónde tenemos que picar, y nosotros, pues, cada vez que vengamos, pues sin ningún problema. Ponemos nuestro código y ya está. O, no sé. Y es más, si usted dice que no venimos, que no pedimos información, entonces las instancias que presentamos y que luego los técnicos nos remiten esa información, no sé de dónde viene, pero lo hemos estado haciendo. Y le recuerdo, es más, que en el mes de mayo había una serie de restricciones, lamentablemente a causa del COVID, y venir a las dependencias municipales pues estaban bastante restringidos. De hecho, estábamos haciendo los plenos de manera telemática, por recordarle. Y ya luego entrando en lo que es materia, nosotros cuando le solicitamos el tercer informe técnico, pues le solicitábamos un tercer informe técnico, pero desde el propio departamento donde se llevan estos temas ya sea de ingeniería, de aquí propio del ayuntamiento, de uno de los ingenieros. Porque aquí era muy fácil. Si aumentaban los metros cúbicos de la instalación y hacían una segunda planta, pues básicamente mantenían el solar, pero la instalación se veía en los planos que no era la misma, puesto que para poder hacer esa operación y esa obra estaba más que claro. O así lo entendíamos nosotros. Ya le he explicado nuestro momento o nuestro motivo por el cual no lo votamos en contra, pero sí que nos abstuvimos, puesto que no estábamos de acuerdo o veíamos que podía haber algún tipo de conflicto, que aquí, pues esta noche vamos a intentar que se resuelva y que no llegue a más. Y luego, pues cuando una empresa, también aclarar que cuando una empresa aumenta productividad y aumenta capacidad, pues a su vez tiene que generar empleo. Puesto que no solo por cambiar una máquina, sino esa máquina al final tiene que estar asistida por personas. Y bueno, pues nuestro voto sí que va a ser favorable, puesto que se reconoce o se da a entender la finalidad de esta obra y la finalidad que tiene esta exención o la ordenanza a la cual se refiere, que es pues que si quiere empleo la empresa, aumente y demás, pues que tenga una serie. Y bueno, la técnico pues ya nos da un informe positivo en el cual poder ampararnos y poder votar a favor. Concejal de Urbanismo. Al concejal de Izquierda Unida le repito un poco lo mismo. Nosotros no estamos aquí para interpretar la ordenanza, no creo que estemos para eso. Debe usted saber, como ha dicho, lleva usted aquí mucho tiempo, pero yo se lo digo, que lo que estamos aquí es para aprobar, denegar esta propuesta que se le va a pleno, y que digan lo que digan los informes, sean positivos o negativos, esta bonificación es potestativa. Y potestativa significa que le corresponde en este caso al pleno tomar esa decisión, que porque sean los informes positivos no hay una aprobación automática. Por eso hay una intervención política como órgano para resolver esta solicitud. Insisto, y con un ánimo totalmente constructivo, animo a todos los partidos de la oposición que tantas dudas les genera esta ordenanza a que presenten a lo largo de este mes y sin esperar a las comisiones informativas cuantas propuestas sean necesarias para que sean evaluadas por los técnicos con tiempo suficiente para que sean recogidas en las posibles modificaciones de ordenanzas fiscales que, como saben, normalmente se traen a octubre, pero que si no diera tiempo y como esta ordenanza fiscal no afecta a ningún padrón, ya que es la del ICIO, pues podemos ponernos a trabajar en cuanto haya una propuesta sobre la mesa, ¿no? Yo creo que esta ordenanza, como he dicho antes, ha sido positiva y no es que, no sé por qué no le ha gustado mi intervención al concejal de Izquierda Unida, porque yo lo único que he querido aportar es información que quizá usted tiene porque pregunta a los técnicos y tiene acceso a los técnicos para preguntar el seguimiento de esta ordenanza, pero que muchos vecinos de Alhama no tienen directamente porque no es información que se publique. Y he venido a decir que son muchas licencias las que se han dado ya, que nuestra opinión política es que esto está funcionando y que ha funcionado, que son muchas familias de Alhama las que se han beneficiado y también porque se han planteado dudas a lo largo de las muchas bonificaciones y muchos expedientes que se han elevado a este pleno, de que si regalamos los impuestos, de que si no se les cobre y demás, pues le he venido a demostrar
que, aunque en esta ocasión usted nos lo ha puesto de manifiesto, que cuando una empresa no cumple, nosotros, en este caso con los informes técnicos, se les reclaman y las empresas devuelven el exceso de bonificación. Y al Partido Popular, pues lo mismo, ¿no? A hacerle llegar ese espíritu colaborativo de que nosotros estamos dispuestos a mejorar la ordenanza, que todo es mejorable en esta vida. Nosotros creemos que partimos de una buena base, que las empresas han cogido, que han aceptado a lo largo de estos años, pero que si hay alguna fórmula más para mejorar la empleabilidad de los vecinos de Alhama, pues que la aporten. Insisto, el objetivo de esta ordenanza no es bajar los impuestos a la empresa, sino aumentar la empleabilidad, sobre todo de personas en riesgo de exclusión social que difícilmente tienen acceso a un empleo. Y que qué mejor empresas que las grandes empresas, que son también las que hacen grandes construcciones, como un poco para compensar, porque difícilmente se le puede exigir a un pequeño comercio que se fije muchas veces en este tipo de colectivos a la hora de contratar, porque son personas que tienen problemas laborales de conciliación, otro tipo de problemas familiares, de cargas familiares, y estas empresas grandes que aglutinan gran número de empleados, pues tienen más posibilidades dentro de su mare magnum de empleados y de puestos de trabajo, pues de adaptar esos puestos de trabajo a estas personas con esas características muy peculiares, ¿no? Y que es muy importante que se vuelvan a enganchar al empleo. Nada más, muchas gracias. ¿Su voto, Juan? No es cuestión de voto, es que aquí seguimos donde mismo. Si yo no discuto nada de lo que está diciendo el concejal, estoy hablando de la interpretación sobre este punto B que nadie la hace. No sé si el secretario está en disposición de interpretarlo, y si no, lo que pido es que se quede sobre la mesa y haga un informe técnico diciendo si esta es primera construcción o no es primera construcción. Así de simple. Bueno, Juan, yo creo que está claro que el informe es positivo y que, lógicamente, la técnico ha interpretado para evacuar su informe esta ordenanza, no otra ordenanza, sino la ordenanza del ayuntamiento. Y te pongo como ejemplo algunas dudas que se han planteado precisamente de esta empresa cuando se han pedido bonificaciones para proyectos que consistían únicamente en movimientos de tierra, línea eléctrica y cosas así. Y ahí fue cuando los mismos técnicos nos pidieron, y hablo un poco de memoria, nos pidieron esa modificación para que ese tipo de proyectos que generaban mucha duda en cuanto a si generaban empleo o no generaban empleo, pues creo que fue un poco el motivo de esa modificación, nuevas edificaciones. Es que el concepto a lo mejor es un poco abstracto y por eso digo que trabajemos todos en colaboración y de forma constructiva para mejorarlo y para acotar esa definición. Pero si una edificación y pongamos, por ejemplo, una vivienda antigua es demolida y se hace una nueva vivienda encima, es una nueva construcción, o porque estar encima de una vivienda antigua, una nueva construcción, ¿qué tenemos que irnos? ¿A una urbanización nueva para que considerar la nueva edificación? Pues esto es lo mismo. Donde había un almacén o una parte de este almacén se demuele y se levanta de nuevo, ¿es nuevo o no es nuevo? Y no, es que antes había algo. Yo creo que el espíritu de la ordenanza no es ese. El espíritu de la ordenanza es que las empresas, al mismo tiempo que crecen y generan empleo, puedan contratar a personas en riesgo de exclusión social. Y estos dos preceptos se cumplen en este caso. Muchas gracias. Juan, ¿puede manifestar ya su voto? He pedido una interpretación del secretario, si es posible. Es que, claro, el secretario respecto a la ordenanza... A ver, me van a disculpar, pero es que los pronunciamientos sobre este tema son puramente técnicos del área de urbanismo. Yo, como comprenderán, el técnico, en este caso la arquitecta, es la que determina si se puede considerar o no se puede considerar como primera construcción. Es algo puramente técnico. A ver, yo en el ámbito claro de la interpretación de la ordenanza, en el sentido jurídico de aplicabilidad de la misma, tengo claro que pone claramente, como ha dicho usted, primeras construcciones. Eso lo tengo clarísimo y no cabe otro tipo de interpretación, ¿vale? Pero eso desde el punto de vista del plano jurídico. Yo no puedo interpretar el plano técnico. El plano técnico, lógicamente, con respecto al proyecto que ha presentado la mercantil, es técnico. Es decir, yo no soy arquitecto municipal para saber o conocer si esa obra que se realiza es una primera construcción o no se puede considerar una primera construcción, una cuestión meramente urbanística.
Yo desde el punto de vista jurídico, obviamente, sí que puedo decir claramente que la interpretación no cabe ningún tipo de interpretación diferente a primera construcción, porque lo pone claramente. Es decir, eso desde el punto de vista jurídico, obviamente esa es mi interpretación y no hay ninguna otra posible. Pero no me puedo pronunciar sobre una cuestión que excede de mis competencias, que es la materia urbanística. En este caso yo no conozco el proyecto, no, aparte de que aunque conociera el proyecto no me correspondería evacuar ese informe porque es un informe puramente técnico, es decir, de la arquitecta. Y en este caso la arquitecta sí que lo informa favorablemente. Yo ahí no puedo entrar a discutir su informe porque si ya lo considera así es porque será así, es decir, de hecho lo pone claramente, por tanto procedería a informar favorablemente. Yo ahí ya no puedo interpretar que interpreta la arquitecta porque no me corresponde por mis funciones. Primeras construcciones o edificaciones. Primeras construcciones o edificaciones. Sí, yo no sé la interpretación que quiere hacer Juan esta noche de que sean primeras construcciones o primeras edificaciones, pero es que no dice eso, dice primeras construcciones o edificaciones. Yo no, en fin, pero vamos, que esto han sido decenas de proyectos los que han venido aquí y me parece que estamos hablando de ocurrencias, no creo que tenga esto más debate. Muchas gracias. Juan, necesitamos tu voto. Yo decir que esto es una ocurrencia me parece muy desafortunado, porque yo no vengo aquí con ocurrencias. Lo que he leído es lo que pone aquí, no una ocurrencia mía. Y la ocurrencia es como se interprete o no se interprete. Y usted tiene la ocurrencia, le está dando vueltas, si se crea empleo, si se sigue seguimiento, cosas que yo no he cuestionado. Y cuando la técnico hace su informe, pues hace referencia al artículo 6.1 en general, cuando no habla específicamente de si es nueva construcción o no es nueva construcción. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con eso, no sé si no, porque no especifica que esto se trata de una nueva construcción, no lo especifica. Entonces él hace su interpretación, yo desconozco si no se ha dado cuenta de que en este apartado, concretamente al ampliar la bonificación, pone expresamente lo de nueva construcción y por tanto nosotros entendemos que debería quedar sobre la mesa, puesto que no estamos hablando de que la bonificación se vaya a aplicar o no se vaya a aplicar y que la técnico correspondiente explique si es nueva construcción. De lo contrario, nos vemos obligados a votar en contra. Muchas gracias. Nada más, ¿no? Vale, pues entonces queda aprobado con los votos favorables del Partido Popular y Partido Socialista, la abstención de Vox y Ciudadanos y el voto en contra de Izquierda Unida Verdes. Pasamos al punto 8º. Propuesta de Alcaldía de resolución de la cesión efectuada por acuerdo de pleno de fecha 26 de junio de 2002 y reversión a este ayuntamiento de la parcela cedida al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos. Tiene la palabra el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos. Buenas noches. El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de junio de 2002, adoptó en extracto el siguiente acuerdo. Primero, modificar el acuerdo de pleno de la Corporación de fecha 24 de febrero de 1998, en el sentido de que los terrenos que son objeto de cesión a favor del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la región de Murcia, con destino a la instalación de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, son los siguientes. Un trozo de tierra en blanco, proporción a riego, en este término de Alhama de Murcia, partido de Rar, Pagos de los Dos Ríos, La Calavera y el Saladar de las Bulas, de forma aproximadamente rectangular, con una superficie de 6.627,94 metros cuadrados, que linda norte y sur, finca matriz, de la que se segrega este con la estación depuradora de aguas residuales y oeste con la finca de doña Ángeles Aledo Martínez, libre de carga y gravamen, valorada en 7.966,90 euros. Se grafía en plano adjunto. Dicha finca procede de la matriz inscrita en el registro de la propiedad
de Totana, en el tomo 994, libro 301, folio 100, finca 20.553, inscripción segunda, y que se describe como sigue. Tierra en blanco, proporción a riego, en este término de Alhama de Murcia, partido de Rar, Pago de los Dos Ríos, La Calavera y Saladar de las Bulas, su cabida 4 hectáreas, 51 áreas y 39 centiáreas, que según reciente medición resulta tener 5 hectáreas, 97 áreas y 60 centiáreas, que linda norte Salina, este Agrícola del Guadalentín, y Bartolomé Martínez Munuera, sur Camino, y oeste Agrícola del Guadalentín y Dolores Martínez López. Una vez realizada la segregación de la parcela que se cede a favor del consorcio para la gestión de residuos sólidos de la región de Murcia, quedan en el patrimonio municipal los siguientes restos de la finca matriz. Resto 1, trozo de terreno en zona norte de una superficie de 29.975,77 metros cuadrados y linda con la Rambla de la Salina. El resto 2, trozo de terreno en zona sur de una superficie de 23.156,29 metros cuadrados y linda con el Parque Industrial La Salina. Segundo, la cesión gratuita de los terrenos indicados que se hace al consorcio de residuos sólidos tendrá como destino la instalación de una planta de transferencia cuyas obras e instalaciones deberán mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. De lo contrario, revertirán dichos terrenos al patrimonio municipal. Desde entonces han transcurrido 18 años sin que se haya puesto en funcionamiento esta planta de transferencia para la que se cedieron los terrenos. Además, este ayuntamiento, por acuerdo de pleno en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2014, procedió a solicitar la separación voluntaria del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Cogesol, dado que la gestión de la eliminación de este tipo de residuos se realizaba directamente por el propio ayuntamiento a través de la concesionaria FCC. El artículo 111 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales, establece: primero, si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos. 2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubiera otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de 5 años, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. Y 3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente, con todas sus pertenencias y accesiones. Por tanto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo, así como a lo establecido en el punto segundo del Acuerdo de Pleno de 26 de junio de 2002, procede solicitar la resolución de la cesión efectuada y la reversión a este ayuntamiento de la parcela indicada en el acuerdo mencionado. Visto el informe emitido por la Secretaría General de este ayuntamiento, por lo tanto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, proceder a solicitar la resolución de la cesión efectuada por acuerdo de este órgano con fecha 26 de junio de 2002 y la reversión a este ayuntamiento de la parcela cedida al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos para la construcción y explotación de una planta de transferencia, dado que no se han cumplido con el fin para el que fue cedida. Segundo, trasladar el presente acuerdo al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos a los efectos de que proceda a adoptar los acuerdos oportunos para dar cumplimiento al presente. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para cuantos actos se deriven del presente acuerdo.